Hola chicos, estoy filmando con la ventana abierta porque hoy es un día hermoso, así que si se escucha un poquito el tráfico de fondo, ya saben que es parte de, de mi ambiente ahora. Voy a cambiar de tema. Estábamos viendo literatura alegórica y vamos a pasar a ver literatura con humor o de humor o las formas cómicas en la literatura. Para eso quiero hacer esta introducción antes de trabajar textos o literatura concreta, así que les voy a contar una serie de cosas, de conceptos, de detalles, y estaría bueno que vayan tomando nota para más adelante ver lo fundamental que ha sido aprendido. Lo primero que les voy a comentar es que el filósofo contemporáneo Henri Bergson ganó un premio Nobel de literatura y escribió el libro La risa. Hay un par de conceptos de ese libro que quiero compartirles. Los conceptos principales de Bergson. 1. Fuera de lo que es propiamente humano, no hay nada cómico. O sea que estamos ligando directamente a la humanidad con el poder hacer humor. Otro. He de indicar la insensibilidad que de ordinario acompaña a la risa. No hay mayor enemigo de la risa que la emoción. Lo cómico, para producir todo su efecto, exige como una anestesia momentánea del corazón. Se dirige a la inteligencia pura. Señaladme un defecto, todo lo leve que queráis, si me lo presentáis de modo que conmueva mi simpatía, mi temor o mi piedad, todo habrá terminado. No podré seguir riéndome. Escoged por el contrario un vicio grave y hasta odiado por todos. Si lográis con artificios que me deje insensible, acabaréis por hacerlo cómico. No quiero decir que será cómico el vicio, es necesario que no me conmueva. En este caso creo que va a un debate muy recurrente con el humor, que es, él dice, si a mí me conmueve, me hace llorar o sentir empatía por el otro, entonces no me voy a reír. Eso es lo que sucede. Y entonces uno se pregunta, ¿cuáles son los límites del humor? Uno puede hacer humor si es demasiado grave y entonces va a causar gracia, si la temática es demasiado cruel y demasiado grave, pero si no te hace sentir mal. En cuanto a vos te hace sentir mal, entonces vas a dejar de reírte. Por eso podemos encontrar, y lo vamos a ver en otras clases, humor que tiene la temática, por ejemplo, de la dictadura militar o de enfermedades graves o de la muerte misma, porque hay humor hecho con realmente todos los temas que se puedan imaginar. Otra idea. No saborearíamos lo cómico si nos sintiésemos aislados. Diríase que la risa necesita de un eco. Para comprender la risa hay que reintegrarla a su medio natural, que es la sociedad. La risa debe responder a ciertas exigencias de la vida común. Hay que determinar ante todo su función útil, que es la función social. La risa debe tener una significación social. Eso es parte de la primera idea, que dice que lo cómico es humano. Debe ser algo gracioso o la risa misma compartida con otro ser humano. Y la función social, bueno, se puede pensar de diversas maneras, lo vamos a ver varias veces a esta idea, pero tiene que tener alguna función. La principal función del humor es hacer reír, entretener, pero hay una función compleja ligada al humor que tiene que ver con hacer pensar, con reflexionar sobre el tema del que se está tratando, sobre, por ejemplo, una crítica a algún aspecto del ser humano que lo hace vulnerable o malo. El humor critica también, y eso es recurrente. Que yo les pregunte a ustedes cuáles son los objetivos del humor es recurrente, y hay que acordarse de esos dos. No es solo entretener o hacer reír, también es hacer pensar, hacer reflexionar y criticar a la realidad humana o social a la que uno pertenece. Otra idea, lo cómico es inconsciente. Un hombre ridículo, desde el instante en que advierte su ridiculez, trata de modificarse, al menos en lo externo. Uno no busca ser cómico si es ridículo. Yo creo que ahí entra la idea de vergüenza o de introversión, que también se puede discutir, ¿no?
Pero bueno, son las ideas del filósofo que va tirando. Uno es cómico si es inconsciente. Los que se dedican a la comedia de hecho lo hacen de forma consciente, así que eso puede ser un debate. Otra idea: la risa castiga las costumbres haciendo que nos esforcemos por parecer lo que deberíamos ser, lo que indudablemente llegaremos a ser algún día. Bueno, la risa castiga las costumbres, quizá castiga los vicios o lo que nosotros hagamos como algo cotidiano, nos reímos de eso, nos reímos de las caídas, de los errores. Quizá está abriendo una idea nueva que es que la risa nos puede hacer mejores. Otra idea: hablar de cosas pequeñas como si fuesen grandes se llama en términos corrientes exagerar. La exageración es cómica siempre que se la prolonga y sobre todo cuando es sistemática. Ahí tenemos por primera vez un recurso del humor muy frecuente, que es la exageración. Por ejemplo, en la parodia se exagera. La parodia es un tipo de humor. Bueno, el recurso del humor principal allí es la exageración. En la ilustración, en los dibujos que son, no me sale la palabra, caricaturas. En las caricaturas hay exageración de rasgos. Por ejemplo, si uno tiene una nariz grande en la vida real y se lo quiere caricaturizar, bueno, se le hace mucho más grande. Lo mismo con cualquier otro rasgo del rostro o del cuerpo, lo que se esté dibujando. Entonces la exageración, uno de los recursos más frecuentes del humor. Otra idea: será cómico todo disfraz, no solo del hombre, sino también de la sociedad y hasta de la misma naturaleza. El poder ser por un rato a través de un disfraz otra cosa puede generar comicidad. De hecho, el carnaval es uno de los eventos sociales más estudiados en relación al humor y a la crítica social, porque el carnaval en la Edad Media es el apogeo de la idea del carnaval. Fue estudiada para hacernos ver que en una semana se festejaba la libertad de poder ser otro y se criticaba principalmente a la iglesia disfrazándose de monjas o de curas, el pueblo, la gente de la plebe. Y es un modo también de sostener en una semana solamente esa falta de reglas y ese divertimento para después volver al orden establecido durante todo el resto del año. O sea que la risa y el humor tenía su momento especial. Así que bueno, del disfraz salió toda la explicación sobre el carnaval. Otra idea: se obtendrá una frase cómica vaciando una idea absurda en el molde de una frase consagrada. Cuando uno dice una frase, o la forma de decir una frase seria, pero dice otra cosa, eso genera comicidad. Y si se busca lo absurdo, la falta de razón en la frase, también genera risa. Todo esto, lo práctico se puede observar. Está bueno que tengan esta clase muy pendiente como forma teórica para ir a analizar después lo que se lea, porque van a encontrar estas características en textos que proponga leer. A ver, últimas dos ideas. Bueno, enunciar lo que debiera ser fingiendo creer que así es en realidad, y en esto consiste la ironía. Se hará una descripción minuciosa de lo que es, afectando creer que efectivamente así deberían ser las cosas. Tal es el procedimiento empleado con más frecuencia por el humor, que así definido viene a ser el reverso de la ironía. Ambos son formas de la sátira. La ironía y el decir cómo deberían ser las cosas, afirmarlas, aunque no sean así, y es evidente que no son así, pero vos decís, bueno, esto es así, es de este modo, y uno está viendo que no es de ese modo. Bueno, eso es un recurso también del humor, y junto con la ironía, que es decir una cosa pero querer expresar lo contrario, esas son también formas frecuentes como recursos del humor, y nombra a la sátira como un tipo de humor que lo usa mucho. A ver, última idea de
este filósofo Bergson. La verdad es que el personaje cómico puede hallarse a buenas con la moral, pero faltarle ponerse bien con la sociedad. El carácter de Alceste, personaje de Molière, un dramaturgo, es el de un hombre honrado, pero es insociable y por eso mismo es cómico. La flexibilidad de un vicio sería más difícil de ridiculizar que la rigidez de una virtud. La rigidez es sospechosa a la sociedad y por lo tanto la rigidez de Alceste es lo que nos hace reír a pesar de su honradez. Todo aquel que se aísla se expone al ridículo, pues lo cómico se compone en gran parte de ese mismo aislamiento. Así se explica que lo cómico se relacione con tanta frecuencia con las costumbres, con las ideas y con los prejuicios de la sociedad. Los que nos hacen reír son los defectos ajenos, pero añadiendo que estos defectos nos mueven a risa más por la insociabilidad que por la inmoralidad de que son indicio. O sea, esa cosa que nos mueve a la risa, que lo vemos como un defecto en el otro, es algo que tiene que ver con el no poder ser sociable, que no es más que poder encajar en la sociedad. Por tener alguna diferencia ya uno lo etiqueta como defecto e inmediatamente eso hace reír, pero no es inmoral. La persona a la que estamos etiquetando de que tiene un defecto o que es diferente y que no es sociable no está vinculada a la maldad, no es mala.